Ya, bueno, nosotros vamos a hablar de los comechingones. Vamos a decir, los comechingones eran denominados como enya y los camiares. Los enya se encontraban al norte de la región y los camiares al sur. Al sur. Eh, la provincia de los comechingones comprendía desde las sierras, desde un lado al otro, desde más o menos Cruz del Eje hasta el arroyo de la Punilla. Este valle fue uno de los centros donde se asentaban los enya, eh, bueno, los cerros, las sierras pampeanas de las actuales provincias de Córdoba y San Luis. Estaba invadido este territorio por el norte y el este por parte de los anavirones y bueno, por el sur por los pampas. Eh, con respecto al aspecto social, se puede decir que se confirma la presencia humana en la Sierra de Córdoba desde hace 11.000 años. Los poblados estaban instalados en los valles, pie de montes de las serranías. Vivían 4 o 5 matrimonios del mismo linaje y este conjunto de familias realizaban actividades agrícolas, ganaderas, eh, de procesamiento, almacenamiento y consumo de sus productos. En la familia se puede decir que vivían 4 o 5 matrimonios y se encontraban en especie de casa-pozo, como aparecen en las imágenes. La organización política de los comechingones se puede decir que se organizaba la comunidad en cacicazgos simples o múltiples. Eh, bueno, para hablar un poco de la palabra comechingón, se puede decir que la palabra cami significa serranía, chin significa pueblos y gon significa, bueno, es la pluralidad en quechua, que sería, bueno, pueblos, serranía con muchos pueblos. Y bueno, los españoles denominaban a la palabra comechingón como un grito de guerra por parte de los enya, que significaba muerte o guerra. Se puede decir que la comunidad, bueno, que el Censo Nacional de la Población del 2010 en Argentina reveló la existencia de 34.546 comechingones, que se reconocen como estos, y se dice que, bueno, esto se dio así porque seguían sosteniendo las costumbres y las tradiciones que ellos tenían. Con respecto a la economía, se puede decir que su subsistencia se basaba, bueno, en la caza y posiblemente en la recolección de frutos, también la pesca y la agricultura. El comercio de los comechingones se puede decir que estaba basado, gracias a la llama y a la alpaca, eh, que se puede ver en Cerro Colorado también, eh, dibujos sobre, bueno, sobre perros, que se confirma la existencia de estos también. El comercio de los comechingones se daba mediante el trueque, eh, se, se intercambiaban piezas de metales. Las comunidades del norte recibían estas piezas de las minas de la Rioja y las comunidades del sur recibían las de la Sierra de los Comechingones. Bueno, con respecto a la lengua, podemos decir que la lengua, eh, los comechingones hablaban muchísimas lenguas, desde 8 a 9 lenguas, y tenían, bueno, su propio idioma, pero que se intercalaban entre estos idiomas. Eh, Bueno,
Por último, Ok. bueno, mencionar que bueno, el impacto de la conquista española se inició a mediados del siglo XVI y algunos de los factores que más incidieron sobre bueno, los territorios y esta comunidad fueron las enfermedades, la apropiación de las tierras, la implantación de sistemas de encomiendas, el traslado y fraccionamiento del pueblo y la introducción de especies del viejo mundo. Bueno, yo soy el autor de Stephanie y voy a hablar un poco en relación a lo que es la educación física de los cómics chingones. En esta época los cómics chingones no tenían una educación física como un fin educativo, como así, por así decirlo, sino que esto tenían prácticas corporales que era la agricultura, la ganadería, los animales, domesticar animales, recolección de frutos, caza, pesca y por último tenían la actividad de danza, baile y canto. Bueno, voy a comenzar un poco comentando lo que fue la agricultura. La agricultura, las especies que se sembraban o que se cultivaban ahí en el territorio de Comechingón, era especialmente el maíz, el frijol, la calabaza, las papas, el poroto y la quinoa. Debido a las tareas agrícolas, los comechingones se vieron a la exigencia de la creación de algunas herramientas como la pala, que la pala era una pieza de piedra triangular con bordes curvos. Esta era atada a un palo largo, que este podía ser de madera o podía ser de hueso o podía ser también de hecho de piedra. Em, Estaba atado de tal forma que este resista a los golpes. También han creado hachas. em, bueno, parte también de como ya comentado Pipi, como comentó Marcos, parte de la economía de los comechingones estaba basada en los frutos silvestres. En el territorio comechingón habían grandes algarrobales, que son grandes árboles que cubrían antaño y que cubren todavía el territorio que ocupaban estos indígenas. Estos algarrobos eran empleados para generar bebidas alcohólicas y también para fabricar patay, que el patay es un pan que fabricaban ellos, que era extremadamente dulce, que los documentos dicen que era bastante empalagoso. Para la creación de dichas herramientas, como dije, estas se utilizaban piedras, huesos y madera, pero el clima de Córdoba entorpecía lo que eran las herramientas de madera, ya que esto las hacía que se echen a perder por la lluvia, por el mal tiempo, por la humedad, por todo. Bueno, en relación al ganado y la domesticación de animales, el ganado por excelencia se constituía de alpacas y de las llamas, que estas eran el trueque que realizaban ellos. También junto con la vicuña y el guanero, que estos dos son animales silvestres. Los comechingones, estos guardaban su ganado, guardaban la alpaca, la llama, la vicuña y el guanero en corrales, los cuales habían hecho de palos y ramas, como también se usan hoy en gran parte del territorio comechingón y en cualquier otro territorio que se quiera generar algún tipo de corral rápido. Bien, en relación a la caza, lo que se cazaba también eran bastante los guanacos, las liebres, los venados, los ciervos. Pero también generaban una mayor énfasis, ponían énfasis en capturar pequeños vertebrados, que eran los roedores, ¿no? Para esta dicha caza, los comechingones generaban escenas, ya que eran más espirituales, iban más por el lado de la rama de la espiritualidad. Estas escenas demostraban que las cacerías eran colectivas y debían contribuir a un acontecimiento tribal. Dichos cazadores llevaban en la espalda grandes bandaletas de plumas que parten del cuello hasta la cintura, que estos, mediante los cazadores corrían, se abrían las plumas o o el viento mismo hacía que las plumas se abran. También en
en dichas casas, en dichas escenas, habían personajes enmascarados con el cuerpo cubierto de un vestido todo lleno de plumas. Que esto, estos dichos hechiceros beneficiaban a lo que era a la casa y que ésta culmine con éxito, ¿no? La única arma que utilizaban los comechingones era el arco y la flecha. Era el único armamento que tenían ellos. Bien, en relación a la práctica de la danza, el canto y la música, eh, estos hacían tipo, esta práctica después de haber trabajado todo el día o haber caminado todo el día. Esto generaban para bajar y para brindarle algún tributo al dios del sol o el de la luna. En ciertas ocasiones, eh, estos generaban estos rituales, estos bailes, en acontecimientos tales como la muerte de los niños o, como va a nombrar mi compañero, en la pubertad o en la menstruación de las mujeres. Que esto se trataba ellos decían que se trataba de danzas mágicas con acompañamiento de cantos que, que beneficiaba todo lo que era su tribu, su estar ahí en ese territorio, ¿no? El único instrumento musical que con certeza pudimos encontrar en varios documentos era el hallazgo del silbato, que también se ha hallado, varios arqueológicos han hallado silbatos en la época de los comechingones. La visión del cuerpo, el aspecto del cuerpo en este entonces de los comechingones era un aspecto caucásico. Los varones eran barbudos ya en la pubertad, eran de talla relativamente alta, medían aproximadamente 1,71 m los varones y 1,65 m, 1,70 m las mujeres, rondaban entre esos dos. Y la existencia, había una existencia de una frecuencia de un 15% de los individuos de los comechingones que estos tuviesen ojos grises o verdosos. La forma de vestir predominante de los comechingones, estos vestían un delantal o falderín largo. Podía ser de cuero o de tela, sí, dependiendo del sexo. Y usaban una camiseta uncu, que se le decía, corto, de manera que le quedaba de paracas. Como complemento también usaban mantas y camisas largas entre los caciques. Bien. Los comechingones también usaban el delantal, que era una prenda que cubría generalmente la parte delantera. Aparte de estos delantales típicos, también usaban un falderín y también usaban gorras. Los comechingones que se dedicaban a la guerra, también a la caza, estos también se pintaban el rostro a la mitad negra y la mitad colorada, que se trataban de tatuajes ya que ellos se hacían para distinguirse. También estos usaban collares, usaban pulseras, usaban pectorales para cubrirse, que esto era bastante común que lo llevasen los comechingones que se dedicaban a la guerra y a la caza. Luri. Bueno, mi nombre es Uriel Gómez, voy a hablar sobre el deporte y rituales. Bueno, en sí, los como chingones, las reuniones colectivas que tenían de los pueblos originarios, las juntas, eran con un carácter celebrativo, ya podemos decir fiestas, convites, bueno, en lo cual estos festines estaban relacionados con el aprovechamiento de los recursos silvestres, ya sea cazaderos o tiempo de algarroba. Bueno, estas instancias de participación fueron muy importantes en términos de la integración política de las comunidades. Eh, las reuniones, los comechingones creían en el sol y en la luna,
yo lo voy a explicar más adelante, tenían una cierta rituales en el día, en el sol, y otros rituales cuando estaba la luna. Bueno, practicaban la magia y tenían danzas para diversos males y bienes. Eh, Estas eran usadas en circunstancias muy puntuales, como nombraba mi compañero en la iniciación femenina, con la primera menstruación, solían usar alisógenas en sus rituales como el sevil, como cual procesaban y tomaban por la nariz. Este sevil era fruto de un árbol, que lo podemos ver, eh, era como una plantita blanca, que bueno, a eso lo trituraban y lo ingerían así. La cultura Comichingón fue adepta a los rituales, eh, ninguna fecha especial pasaba por alto, se realizaban ceremonias para festejar la primera menstruación, como decíamos, de las muchachas, o para despedir también el alma de una criatura cuando moría, o también en otras ocasiones como casamientos o nacimientos. En que sí, en general estas reuniones terminaban embriagados, como bueno, lo podemos ver que en la actualidad también se da. Bueno, esta dicha práctica parece tener similitud con las otras comunidades. En sí, estos aborígenes cazaban utilizando señuelos y el fuego para encerrar a los animales. Lo usaban también como un tipo de ritual. Eh, en cuanto a las pescas, lo hacían con arco, con flechas y redes. Eh, y recolectaban los frutos de los árboles, como algarrobo, chañar, mistos, el molle y entre otros. Bueno, como explicamos lo del sol, durante el día con la iluminación del dios solar, era posible que ellos pudieran cultivar y recolectar así toda su alimentación. Bueno, por esto es que viene que ellos tenían un gran agradecimiento con esta deidad que era el sol, que les permitía en el día poder juntar todos los alimentos. Estos indígenas también le rendían culto a deidades del pueblo del noreste, como lo era el Yastay, el Chiquí o el Uturuncu. Cuando les tocaba realizar luchas o guerras, solían hacerla a las horas de la noche, ya que creían que la luna debía estar presente para poderlos acompañar y que les fortalecía hacerlo a la luz de la noche. Y bueno, así podían ganar los combates. Es por esta razón que se dice que la luna era muy preciada por los indígenas y bueno, le agradecían su luz y su constante presencia en cada noche. También tenían un espacio pequeño dentro de las mismas cuevas que destinaba a la purificación del cuerpo. Consistía en un pequeño sauna, podríamos decirle, o un baño de vapor, que bueno, era en donde ellos se podían relajar y se purificaban. Sus santuarios estaban ubicados en lugares abiertos donde eh, se sentían cómodos con el ambiente, como por ejemplo en grutas, en lugares altos de la montaña, en ríos, en manantiales, que se cree que los espacios para su ceremonia eran lugares que le ofrecía la energía o también la belleza de la naturaleza. Esos lugares se realizaba congregación de los indígenas para desarrollar los rituales o ceremonias. Eh, bueno, el Cerro Charalqueta, ubicado en Ongamira, que fue un lugar de los rituales que eran ofrendas y reverencias al dios de la alegría, el dios de la esperanza y de la sonrisa. Bueno, para tirar un dato ahí sobre otra cosa, que hay referencia a una ceremonia en la zona de Quilino, que también está en el noreste de Córdoba, que tenían hecho un cerco de rama y dentro de él por un callejón que tenían hecho de ramas de huacayán.
con hurones y unos papagayos y figuras de lagartos. Se creía que había una vieja desnuda con pellejo de tigre, que bailaba y a cuyo alrededor hacían los mismos, los participantes, hacían lo mismo que hacía la vieja desnuda. Bueno, esto decía que cantando e invocando al demonio. Bueno, hasta ahí estaríamos con lo de deporte y rituales. Bueno, por último vamos a mostrar la parte de Rodrigo Campos, de educación. Bueno, soy Rodrigo Campos y voy a hablar un poco de lo que es la educación de los comechingones, que tenían actividades relacionadas a las costumbres de subsistir, que se valían en la agricultura, la recolección de frutos, la ganadería y la caza. Todo esto eran de enseñanza familiar, como la cerámica, la tejeduría y la cestería. Todos se realizaban en un contexto doméstico y a los niños se los preparaba para la guerra y para la caza. Una de las actividades que tenían los comechingones era relacionado a lo sagrado, a la vida espiritual. Una de estas puede ser el arte rupestre, el arte decorativo, el arte plástico, la escultura, la danza, el canto, la música. El arte rupestre se entiende como una de las manifestaciones de carácter artístico ideológico hecho sobre una piedra. El arte decorativo, por su lado, de los indígenas de Córdoba, puede ser estudiado en la superficie de alfarería, en el tatuaje, en las vinchas o en piedras grabadas. Es un arte esencialmente geométrico, de pocos elementos decorativos y siempre rítmico. Las manifestaciones artísticas de los comechingones, tal como quedó registrado en su obra pictográfica, la más rica y encontrada en el territorio actual argentino, muestra habilidad, sensibilidad, dedicación con que se entregan a la expresión artística.